Continuamos con el estudio bíblico, continuamos con el libro de Éxodo. Estamos viendo en las últimas semanas las diferentes plagas que Dios envió a Egipto. Plagas que puedes escuchar en iVoox, en Spotify. Plagas que puedes escuchar también a través del canal de YouTube de Radio Solidaria. Hemos visto la plaga de la sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos. Hemos visto la plaga de las moscas. Y hoy veremos la quinta y sexta plaga, la plaga del ganado y la plaga de la úlcera. Éxodo capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dado que el faraón no cumplió su palabra de dejar ir a los israelitas con la cuarta plaga, Dios envió de nuevo ante el faraón para advertirles otra plaga. Así dice el versículo 1 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. De nuevo el Señor hizo separación entre israelitas y egipcios. Versículo 4. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que tengan los hijos de Israel. Curiosamente, Dios no manda la plaga de inmediato, sino que advierte al faraón que la plaga llegará al día siguiente. Aquí vemos la misericordia de Dios, una vez más, vemos la gracia de Dios. Y esto puede verse como una oportunidad que el Señor le estaba dando a Faraón para arrepentirse y evitar el sufrimiento de su pueblo. Versículo 5. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Dios siempre da segundas oportunidades. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea que tú y yo tengamos un encuentro personal con Él. Por eso su misericordia se extiende. Lamentablemente el faraón no se arrepintió, tal vez pensando que tenía tiempo para ofrecer sacrificios a sus dioses para que los protegieran. Puede ser al dios Toro Apis, que es el intercesor ante los dioses egipcios, o a Hathor, la diosa vaca del amor. Pero el Dios de Israel probó ser más poderoso que esos dioses falsos, y otra vez Dios está enviando una plaga a Egipto contra esos dioses. El dios Toro, Apis, y la diosa Hathor, la vaca del amor. Versículo 6, Éxodo capítulo 9. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Surgen preguntas. Hay muchas personas que se han preguntado: si Dios mató a todo ganado de Egipto, ¿cómo es que después se les nombra en la plaga de las úlceras, al igual que en la plaga del granizo que veremos próximamente? Recordar que solo murió el ganado del faraón y su pueblo Egipto, mas el ganado del pueblo de Israel no pereció. Hemos leído que Jehová hizo separación entre los ganados. Y después lo lógico es que si Egipto no tenía ganados, Egipto tuvo que comprar el ganado de Israel para sustentarse. Versículo 7, Éxodo capítulo 9, lo volvemos a mencionar. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Continuando con el pasaje, hemos visto la plaga de ganado. Hoy en día el ganado castigado, ¿verdad?
aquí en España y prácticamente en todo el mundo, los agricultores están protestando, se están manifestando en las calles, utilizan sus vehículos, sus tractores, para hacer una marcha protestando. Vemos como el ganado aquí en España, vemos como la agricultura, la pesca, están siendo atacados por gobiernos que lo que están haciendo es destruir el sustento de estas personas, agricultores, pescadores. Ha sucedido años atrás también en la minería. No sé si hay algún oyente que ha trabajado en la minería. Vemos como Dios envía la plaga del ganado. Pero ahora llega la plaga de las úlceras, versículo 8 en adelante. Para la última plaga de la segunda serie, ya no hubo advertencia. Moisés solo recibió las instrucciones de lo que debían hacer. Vamos a leerlo. Versículo 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el Faraón, ya no dijeron nada, sino solo hicieron el acto profético, y de inmediato cayó la plaga que afectó a los egipcios de una forma más personal. Hasta ahora las plagas que habíamos visto afectaban en la mayoría al ganado, ¿verdad? A las posesiones, a lo natural. Ahora la plaga que llega sería más personal. Versículo 10 y 11. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Yo nunca he tenido una úlcera. Tampoco he tenido, que yo recuerde, un sarpullido, pero he visto personas y conozco que sí ha padecido de eso. Me imagino el dolor que deben estar pasando. Hasta ahora hemos visto que Faraón endureció su corazón, pero a partir de esta plaga veremos que Dios también endurece el corazón de Faraón. Pero Jehová, versículo 12, endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Esto me llama mucho la atención. Hemos leído que Faraón endurece su corazón, pero ahora estamos leyendo que es Dios el que endurece el corazón de Faraón. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Es una muy buena pregunta. Para la mayoría de la gente es difícil entender por qué Dios endureció el corazón del Faraón. Y esto parece indicar que la libertad individual fue suspendida. Libre albedrío. Y muchos pueden pensar que Dios controla las decisiones y las acciones humanas, lo que nos lleva a preguntarnos cuál es el papel de la responsabilidad humana. Si Dios endureció el corazón de Faraón, ¿fue Faraón responsable de sus actos? Esto lo vamos a clarificar, ¿verdad? No queremos crear controversia, no queremos generar duda. En algunos idiomas, cuando usamos la frase endurecer el corazón para describir la actitud de un individuo, nos referimos por lo general al aspecto emocional de la persona. Y en esos casos procuramos decir que la persona es insensible o aún cruel hacia los demás. Y la frase hebrea que se traduce como endurecer el corazón enfatiza más bien los aspectos racionales de la naturaleza humana. En la Biblia el corazón es visto básicamente como el centro del pensamiento racional, la toma de decisiones. Por lo tanto, endurecer el corazón significa que la persona no está usando de manera apropiada sus capacidades racionales. En otras palabras, aun cuando se lo confronta con evidencias o hechos claros,
decide permanecer impasible. Ejemplo muy sencillo. Últimamente lo estoy mencionando porque es una verdad y queremos que las personas abran los ojos. Lo que está sucediendo en Israel. La pasividad de los medios de comunicación de los gobiernos, aún con pruebas claras, específicas, visuales. Sabemos que la Franja de Gaza es una galería de túneles. Toda la Franja de Gaza. Toda. Túneles debajo de hospitales, túneles debajo de centros comerciales, túneles debajo de hogares, túneles debajo de colegios, túneles debajo de parques. Toda la Franja de Gaza es una galería de túneles donde los terroristas entran y salen. Hay pruebas, hay vídeos, pero aún así la gente está impasible. Hay evidencias, hay hechos claros, pero los medios de comunicación han intoxicado la mente de las personas y aún con esas pruebas claras, esas evidencias clarísimas, aún siguen diciendo que los buenos son los terroristas. Es un ejemplo, pero es muy sencillo. Y esto le estaba pasando a Faraón. Faraón estaba viendo evidencias claras de que sus dioses eran falsos. Y aún así no creía. No creía en el poder de Dios. Y aún así endurecía su corazón. Y aún así no dejaba ir al pueblo de Israel. Con pruebas claras, evidencias, hechos claros. Faraón decide permanecer impasible. Por lo general decimos que una persona impasible es una persona obstinada. Y cuando la Biblia dice que Faraón endureció su corazón, significa simplemente que fue obstinado. Es decir, que se aferró desafiante a su postura a pesar de las razones y los argumentos contrarios. Su actitud fue irracional. Esto pasa mucho en los partidos políticos, sean de derechas o de izquierdas. Tu partido lleva años gobernando un país y lo ha hecho muy mal. Ha sido vinculado con temas de corrupción, malversación, sedición, cohecho. Pero aún así hay gente que siguen votando a su partido después de que su partido les haya mentido. Hay personas así hoy en día. Nunca voy a votar a otro partido, aunque mi partido me mienta, me traicione, mis ideales van a permanecer para siempre y mis argumentos nunca van a cambiar. Esa es una actitud irracional, como la de Faraón. La frase endurecer el corazón se usa 20 veces en el relato de Éxodo. En la mitad, Dios es a la gente. Dios endureció el corazón de Faraón. Y en la otra mitad, el Faraón es el agente explícito o implícito, porque es él el que endurece su corazón. Hay que recordar que el propósito de las plagas era demostrarle a Faraón que el Señor es bueno. No que el Señor sea malo, no que Dios deseaba el mal para Egipto. Todo lo contrario. El conflicto es entre el Señor, el Faraón y los dioses de Egipto. Y se inicia cuando el Faraón dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo capítulo 5, verso 2. En consecuencia, Dios decide llevar a cabo señales milagrosas por las cuales los egipcios y el faraón sabrán que Dios es real, sabrán que yo soy Jehová. El faraón rechazó esa evidencia y endureció su corazón. Su obstinación consiste en negar que Jehová es el Señor, y esa actitud se manifiesta al no permitir que Israel abandone Egipto. Cuando Dios le habla a Moisés, le revela su plan: yo endureceré el corazón de Faraón. Éxodo capítulo 7, verso 3. Éxodo capítulo 4, verso 21. Y la secuencia de eventos en el texto explica qué es lo que quiere decir Dios. En primer lugar, las plagas expresan claramente que el faraón endurece su corazón, y esa obstinación lo hace responsable de sus actos. En segundo lugar, el endurecimiento
de ese corazón se incrementa hasta el punto que no solo el faraón, sino también sus siervos endurecen el corazón y se oponen al Señor. ¿Dónde puedo leer esto? Éxodo capítulo 9, versos 34 y 35. El hecho de que los hechiceros del faraón pudieron duplicar algunos de los milagros en un comienzo contribuyó a esa obstinación. Mis hechiceros lo han hecho. Así que vuestro Dios es falso. O vuestro Dios es real, pero los míos han igualado lo que hace vuestro Dios. Solo después de la quinta plaga, ya la palabra de Dios hace responsable a Dios del endurecimiento del faraón y sus funcionarios. En otras palabras, durante las primeras 5 plagas, el faraón endureció su corazón y durante las últimas 5 Dios aparece como el responsable. Y ocasionalmente de nuevo el faraón. Éxodo capítulo 13, verso 15. Eso significa obviamente que al principio el Señor procuró persuadir a Faraón para que reconociera la revelación divina, pero su constante rechazo resultó en una doble casualidad, o causalidad, mejor dicho. El endurecimiento del Faraón fue confirmado cuando Dios le endureció el corazón. La acción de Dios fue una reacción a la negativa del Faraón de dejarse persuadir. Y a partir de allí el Faraón fue incapaz de resistir su propia obstinación, quedó atrapado dentro de sus propios deseos. Y los deseos de Faraón era no dejar a ir al pueblo. A pesar de ello, Dios cumplió su propósito final. Algunas de las naciones de Canaán temieron a Dios cuando oyeron lo que había hecho en Egipto. Y es preciso que tú y yo oremos por un nuevo corazón. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Así dice la palabra de Dios. No endurezcas tu corazón. No seas como Faraón, no actuemos como Faraón. Estamos viendo que el Señor nos está dando toques de atención, nos está llamando la atención. No endurezcamos nuestro corazón. El Señor nos está hablando. No seas obstinado. Humíllate ante Dios. Porque lo que Dios tiene para ti es grande. Dios te está llamando. Y si no respondes, Dios puede usar juicios y puede usar situaciones para que te vuelvas a Él.